Buenos días, muchas gracias, estimado presidente, doctor Gustavo Porras. Hoy es un día de mucha trascendencia. Aprobaremos la ley del digesto jurídico nicaragüense en materia constitucional y otras normas fundamentales. Es de trascendental importancia para la delimitación, depuración, armonización, ordenamiento y sistematización del orden constitucional de Nicaragua. Todos los digestos jurídicos son importantes, pero este digesto es de suprema relevancia porque estamos aprobando el digesto en la materia constitucional, la rama del derecho que es la matriz, la fuente, el fundamento y la que ocupa la posición de supremacía sobre el resto de todo el sistema legal del país. Como dice la Ley Suprema en su artículo 182, la Constitución Política es la Carta Fundamental de la República. Las demás leyes están subordinadas a ella. Este digesto versa sobre la historia de la Constitución Política, la Ley Suprema que define la naturaleza del Estado, sus principios, naturaleza, los roles, atribuciones y competencias de los órganos, poderes e instituciones del Estado. Estado democrático y social de derecho, Estado libre, soberano, independiente y autodeterminado. Además, la ley fundamental consigna un amplio catálogo de derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y derechos de todas las personas, familias, comunidades y grupos existentes en la sociedad, e integra además el procedimiento de elaboración y aprobación de las normas jurídicas del país. Este digesto registra de forma diáfana la evolución constitucional del país desde la primera independencia de Nicaragua hasta nuestros días. Nicaragua, desde que es Estado libre e independiente, ha tenido 10 constituciones. La primera, 1838, la segunda, 1858, la tercera, 1893, la cuarta, 1905, la quinta, 1911, la sexta, 1939, la séptima, 1948, la octava, 1950, la novena, 1974 y la última, la número 10, la Constitución vigente, construida y aprobada en la primera etapa de la Revolución en 1987. Se identifican en esta historia constitucional las dos constituciones non natas, es decir, que nunca entraron en vigencia, la de 1911 y la de 1913. Otros dos proyectos de constitución que no fueron aprobados, el de 1848 y el de 1854. También se compilan todas las reformas parciales a las constituciones que han existido. La penúltima constitución, la que rigió el país durante el último de los Somoza, en 1974, fue derogada por el Estatuto Fundamental de Nicaragua. Si bien este estatuto no estaba otorgado por el Poder Constituyente, hizo las veces de constitución política y fue el que rigió en el ámbito constitucional por más de 8 años. Este estatuto, que fue aprobado en 1979, un mes después de su entrada en vigor, se hizo necesaria la promulgación del Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses del 21 de agosto de 1979, en donde aparecía el catálogo de derechos humanos
y por el cual la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional hacía efectivo el ejercicio de los derechos humanos. El Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses es el primer texto en reconocer un amplio catálogo de derechos y de garantías, y además garantizaba la plena vigencia de los principales instrumentos internacionales, entre los que podemos destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles, económicos, sociales y culturales, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, este estatuto es el primer texto constitucional en el que se establece el mecanismo de protección de los derechos humanos mediante el recurso de amparo. La Constitución Política de 1987 fue elaborada y aprobada en la primera etapa de la Revolución. Ha sido una de las leyes más consultadas en la historia de Nicaragua. Ese proceso de consulta fue dirigido por el padre de la Constitución, el comandante Carlos Núñez Tellez. En esa experiencia de democracia participativa, de democracia directa, estuvieron involucrados distintos sectores sociales, políticos, económicos y religiosos de la sociedad nicaragüense, y se incorporaron al texto constitucional las voces, demandas, derechos y anhelos colectivos del pueblo. Además, se incorporaron e institucionalizaron todas las conquistas del pueblo garantizadas por el gobierno revolucionario de los años 80. Y considerando que se hizo un amplio estudio de derecho comparado, del derecho constitucional en particular, se sumaron todos los avances del derecho constitucional de aquellos años, y también se integraron a la letra de la ley superior un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. La Constitución vigente de la que estamos hablando ha tenido las reformas en los años 1990, 1995, 2000, 2004, 3 reformas en el 2005 y 2014 que fueron incorporadas al texto original y publicadas en la Gaceta número 32 del 18 de febrero del 2014. Después de este texto constitucional se han efectuado 2 reformas más, la del 2020 y 2021. Quiero remarcar que con estas últimas reformas a la Constitución vigente se ha ampliado el catálogo de derechos que tenía la Constitución originaria. Estas últimas reformas profundizan la democracia, la participación protagónica de los ciudadanos, la familia y la comunidad, porque se establecieron mecanismos de democracia directa como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los consejos territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes y los consejos sectoriales. Se reconoce que la persona, la familia y la comunidad son el origen y el fin de la actividad del Estado y son el centro y los protagonistas del desarrollo humano. En estas reformas se consolidan los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a su propia identidad, sus costumbres, tradiciones, a sus cosmovisiones, sus propias formas de organización social y de administración de sus asuntos locales. Se amplían las distintas formas de propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta. Se define al Estado más allá de Estado de Derecho o Estado social de derecho, sino como Estado democrático y social de derecho, que es un concepto más amplio y más garantista de Estado. Se consigna el principio de preeminencia de los derechos humanos. Se incluyen 2 sentencias
sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya como un reconocimiento del derecho internacional, y de esta manera se ejerce protección a la soberanía, el ejercicio de defensa de la integridad territorial de nuestra nación, reconociendo que nuestro país no solamente limita con Honduras y Costa Rica, sino además en el Mar Caribe con Jamaica, Colombia y Panamá, y en el Océano Pacífico, en el Golfo de Fonseca. Asimismo, estas reformas reconocen derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, absoluto derecho de igualdad entre hombres y mujeres en un enfoque de complementariedad y participación equitativa, así como derechos relacionados a grupos humanos que históricamente han estado excluidos. Estas reformas constitucionales protegen el bien común, los derechos colectivos. Y concluyo señalando que las últimas reformas aprobadas en esta Asamblea Nacional reconocimos el aporte de la lucha histórica de nuestros antepasados, de los caciques de Iriangén y Nicaragua, al prócer de la independencia de Centroamérica, presbítero Tomás Martínez, y el sentimiento nacionalista y libertario de las mujeres, representado en Blanca Estela Arauz Pineda. Además, hemos creado el mecanismo de la prisión perpetua de carácter excepcional y revisable. Este digesto también incorpora las leyes constitucionales como la ley de emergencia, la ley electoral y la ley de justicia constitucional. Esta última que establece los mecanismos de control constitucional en el ejercicio de los recursos, tales como el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, el recurso de habeas data, el recurso de solución de los conflictos entre el gobierno central y los gobiernos municipales, entre el gobierno central y los gobiernos regionales de la costa Caribe. Además, quedan plasmados en este digesto los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que aparecen mencionados en el texto constitucional. Nos sentimos contentos de aprobar este digesto porque el modelo de gobierno, del gobierno de paz, de bien común y de derechos vivos, hace realidad todos los postulados, derechos, garantías y libertades consignados en nuestra Constitución. Nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, impulsa las políticas económicas, sociales, culturales, ambientales del país en base a este marco constitucional. Nuestro gobierno es un gobierno que está edificado, inspirado, orientado y destinado, consagrado a hacer realidad y encarnar en el pueblo de Nicaragua todos los derechos constitucionales. Por todas estas razones, este plenario, de manera absoluta, de manera unánime, debemos de votar aprobando esta ley del digesto jurídico en materia constitucional y de otras normas fundamentales. Muchas gracias, estimado presidente.